Te doy la bienvenida. Mi nombre es Julio y hoy vamos a acercarnos al tema del blanqueo de capitales. Es un asunto que nos afecta a todos, tanto como profesionales como ciudadanos. Y Correos no se encuentra al margen. Es sujeto obligado ante el servicio ejecutivo por los servicios postales respecto de las actividades de giro y transferencia. Por esa razón, desde hace tiempo, promueve medidas preventivas que demuestran su compromiso contra el encubrimiento del origen ilegal de fondos y con el cumplimiento de las obligaciones legales. En esa línea, una de las medidas que hemos tomado es que nuestros profesionales estén informados y sepan cómo actuar. Por tanto, el objetivo del actual curso es que sepas cómo detectar el blanqueo de capital, cómo actuar ante un blanqueo de capital y cuál es tu responsabilidad como personal de Correos ante una situación de estas características. Los temas que hemos preparado y que irás descubriendo según avances en el curso dan respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Qué medidas legales se han adoptado para prevenir esta práctica? ¿Quiénes forman parte de la estructura de prevención de capitales? ¿Cómo afecta la nueva legislación a nuestro trabajo diario? ¿Qué sucede cuando se comunica una operación sospechosa? Comencemos. Seguramente has oído hablar muchas veces del blanqueo de capitales. Es una expresión que ya se utilizaba en tiempos de Al Capone y la ley seca, por la utilización de lavanderías para sus negocios, y que hoy en día, desgraciadamente, sigue de plena actualidad. Supone el proceso por el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, consiguiendo aparentar que han sido obtenidos de forma lícita. Dicho proceso involucra tres etapas independientes que pueden suceder simultáneamente. La primera, y la más difícil de establecer, es la colocación. Su objetivo es introducir fondos obtenidos de forma ilícita en el sistema financiero utilizando pequeñas cantidades de dinero. De esta forma, evitan su detección por las instituciones. Las personas que quieran blanquear dinero pueden utilizar la transacción de envío como medio de colocación de dinero en efectivo proveniente, por ejemplo, de la venta de material robado o de drogas. Correos recomienda que si sospechas que se está produciendo una actividad delictiva en tu oficina, informes de ella a tu jefe o superior inmediato. El encubrimiento es la segunda etapa del proceso de blanqueo de capitales y consiste en mover los fondos para ocultar su origen. Este movimiento suele implicar una serie compleja de transacciones con el fin de crear confusión y complicar el rastro del papeleo. Un cliente podría ir a diferentes oficinas de Correos, solo o acompañado de terceros, para realizar transacciones iguales o similares con la esperanza de que no le descubran. Si detectas este comportamiento, debes abstenerte de realizar la operación e inmediatamente avisar al área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimentando el formulario de comunicación de operaciones sospechosas. La integración es el objetivo final del proceso de blanqueo de capitales, donde se persigue dar apariencia de legalidad al dinero mediante transacciones de adquisición de bienes y servicios. Dichas transacciones protegen aún más al delincuente al facilitarle una coartada o explicación acerca de la fuente del dinero. Para prevenir esta actividad, en Correos tenemos que estar atentos a los clientes que realicen transacciones de envío a un destinatario, el cual la recibe y posteriormente realiza otra transacción de envío o intenta invertirla en un producto legítimo. A pesar de los esfuerzos por algunas organizaciones de ocultar el origen delictivo de su capital, llegan a los tribunales cada vez más casos de este tipo. Por esa razón es crucial tomar medidas preventivas, y más en España. Somos el país de Europa de mayor atractivo para el dinero sucio. Seguramente te estarás preguntando por qué somos tan vulnerables. Son varios los factores de riesgo que padecemos. Se debe a que en nuestro país es territorio natural de entrada de drogas y en él se concentran un alto número de bandas organizadas. Por otra parte, presentamos una economía sumergida y una indisciplina tributaria. Además, el turismo extranjero hace que entre en nuestro país mucho capital y podamos perder su pista, similar a lo que ocurre con el terrorismo internacional que nos afecta. Debido a estos factores de riesgo, es clave que todos nos comprometamos a prevenir el blanqueo de capitales. La lucha contra el blanqueo de capitales es una preocupación que despierta el interés gubernamental. Muestra de ello es la extensa normativa aprobada en los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional.
Al analizar dicha normativa y las medidas adoptadas por la mayoría de los países, encontramos dos objetivos comunes que se persiguen para prevenir este tipo de delito. Son reducir el riesgo de que el sistema financiero y los demás sectores económicos obligados a colaborar puedan ser utilizados para el movimiento de fondos de origen delictivo y apoyar a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica. Si profundizamos en la normativa internacional, descubrimos que en España se han adoptado todas las emitidas por la ONU, por el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, por el Consejo de Europa y las directivas de la Comisión Europea sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A nivel nacional, la principal normativa aprobada que tienes que conocer es la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el reglamento de dicha ley. Si tienes curiosidad por consultar el resto de normativa que hay en relación al blanqueo de capitales, te invito a que visites la sección Legislación de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Correos, en cumplimiento con la Ley 10/2010, ha elaborado su propia normativa interna y la ha recogido en el Manual Prevención de Blanqueo de Capitales. Dicho manual está disponible para que todo el personal de Correos lo pueda consultar. ¿Quieres saber dónde lo encontrarás? Se ha colgado dentro de la plataforma Conecta, concretamente en el apartado Normativa, Prevención de Blanqueo de Capitales, de la sección Información y Gestión. En tu trabajo cotidiano pueden surgirte dudas de cómo proceder o dudas de interpretación del manual. En cualquiera de los casos, todas las dudas que te surjan sobre operativa relacionadas con el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales podrás planteársela a tu superior inmediato. Estará encantado de ayudarte a resolverlas. Ahora que sabemos qué es el blanqueo de capitales y la normativa específica para la prevención de este delito, ha llegado el momento de echar un vistazo dentro de Correos para conocer quiénes son los responsables de aplicar las medidas de prevención. Encontramos que todos participamos en la estructura definida para la prevención de capitales según el organismo del que formemos parte. Desde el Consejo de Administración, la Comisión de Control, el representante ante el SEBLAC, el área de prevención de blanqueo de capitales y los responsables y empleados de oficinas y unidades de reparto. ¿Quieres conocer a qué se dedica cada una? La Comisión de Control es el órgano de control interno y comunicación en Correos encargados, entre otras cosas, de aplicar la política de Correos en materia de prevención de blanqueo de capitales. El representante ante el SEBLAC debe ocupar un alto cargo de administración o dirección de Correos y es el encargado de comunicar cuanta información sea necesaria conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. El área de prevención de blanqueo de capitales es la unidad operativa, cuya finalidad es diseñar, implementar y garantizar el cumplimiento de las medidas sobre prevención adoptadas en Correos. Recibe para su análisis y seguimiento las operaciones detectadas en las oficinas con indicios de vinculación en esta actividad. En las oficinas se encuentra el personal de atención al cliente, encargado de mantener la relación comercial y de realizar las operaciones relacionadas con el envío de dinero. Y en las unidades de reparto es el personal de distribución el responsable de realizar los pagos de giros a domicilio. En ambos casos, su profesionalidad es fundamental en materia de prevención de blanqueo de capitales, siendo clave la identificación y verificación de los clientes, así como la introducción de datos en los sistemas informáticos, con el fin de evitar el entrar a formar parte del proceso utilizado para el blanqueo, etapa de colocación o etapa de integración. Como acabamos de ver, todos somos importantes y nuestro compromiso con la prevención del blanqueo es crucial. La nueva legislación de prevención de blanqueo de capitales modifica significativamente las acciones que tenemos que llevar a cabo. Concretamente, con la aprobación del Real Decreto 304/2014, se culmina el nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa preventiva en España. Esto en nuestro día a día de trabajo supone que debemos de poner más énfasis en identificar a los clientes que realizan transacciones de dinero y realizar un seguimiento continuo de la relación de negocio mediante los sistemas informáticos. Además, en todas las circunstancias en las que se realicen transacciones de envío de dinero, tenemos que cumplir con las obligaciones dictadas en la nueva legislación. Estas son: identificar a nuestros clientes, aplicar medidas de diligencia debida, investigar determinadas operaciones,
comunicar operaciones sospechosas, abstenerse de ejecutar operaciones, deber de confidencialidad, conservar la documentación. Es responsabilidad de todos impedir la utilización de correos como medio para blanquear dinero y evitar, en la medida de lo posible, la utilización del giro con fines delictivos como la estafa. Una vez que conocemos cuáles son las obligaciones que tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo diario, pasemos a conocerlas en detalle. La primera obligación, recogida en la legislación de prevención de blanqueo de capitales, nos dice que debemos exigir a todos los clientes, tanto a las personas físicas como a las jurídicas, la presentación de documento de identificación válido cuando vayan a efectuar una transacción de envío de dinero, pago o cobro. En los casos en los que el cliente es una persona física, deberá presentar alguno de estos documentos. Si tiene nacionalidad española, tendrá que mostrar el documento nacional de identidad. Si tiene nacionalidad extranjera, deberá enseñar uno de estos documentos: tarjeta de identidad de extranjero o tarjeta de residencia expedido por el Ministerio de Interior, pasaporte, expedido por los órganos competentes de cada país, que acredita la identidad y nacionalidad, DNI de ciudadanos de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, tarjeta de asilo político y, cuando se trate de una persona jurídica, ¿sabes qué documentación nos tiene que enseñar? Deberán presentar la documentación que identifique los datos de la empresa o sociedades, como el CIF de la persona jurídica, o un documento fehaciente acreditativo de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social. Además, la persona que actúa como apoderado o representante tendrá que mostrarnos su identificación propia como persona física y el poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica. Es posible que en alguna ocasión un cliente no lleve encima la documentación necesaria para identificarse, por lo que nos preguntará si puede enseñarnos otra documentación. La respuesta es no. Solo es válida la documentación que acabamos de ver en detalle. Por tanto, no serán documentos válidos de identificación el permiso de conducir, la libreta marítima, el carné consular, el pasaporte español, DNI de países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea o al Espacio Económico Europeo y el certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea. Conozcamos un poco más sobre esta documentación no válida. Seaman's Book, o libreta marítima, es un documento no oficial que da constancia simplemente del embarque de personas bajo el pabellón de un buque proveniente de un país extranjero, por lo cual no es un documento de identificación válido, si bien es admisible para acreditar la estancia en nuestro país. Excepcionalmente, los documentos emitidos por la Marina Mercante, bajo la Convención Seafarers Identity Document de la ONU, pueden admitirse dentro de los documentos excepcionales expedidos por una autoridad gubernamental. El carné consular es un documento que acredita la inscripción de una determinada persona en el consulado del país en el que temporalmente vaya a permanecer o residir. No es un documento de identificación válido. El nuevo reglamento solo admite los carnets consulares expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El pasaporte español no puede usarse como identificación válida para identificación de personas de nacionalidad española, porque en el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo solo se reconoce como tal el Documento Nacional de Identidad. El documento de identidad de países no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo es un documento similar a nuestro DNI. Sin embargo, no se puede emplear como documento que acredite la identidad de esas personas cuando vayan a hacer las transacciones de dinero. El certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea, conocido como Carta Verde, tampoco es un documento válido para la acreditación de identidad ni de la nacionalidad del portador, por lo que deberá presentar un documento identificativo válido y en vigor. Además, consta expresamente en el propio certificado que no es válido a efectos de identificación. Una vez que el cliente se ha identificado correctamente, ¿qué debemos hacer? Comenzar a grabar sus datos en los sistemas. En primer lugar, cumplimentar la ficha de cliente correctamente para aplicar la adaptación de la política de admisión de clientes y la administración de las medidas de diligencia debida. En segundo lugar, nuestra obligación es digitalizar el documento de identificación que nos hayan mostrado, no siendo necesario si ya ha sido digitalizado. Recuerda, todos nuestros clientes de transacciones de dinero deben identificarse convenientemente.
La legislación en materia de prevención establece la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a todos los clientes, pudiéndose determinar el alcance en función del riesgo. ¿Las conocemos? Por defecto, a todos los clientes tendremos que aplicarle las medidas normales. Estas consisten en comprobar, fotocopiar o escanear y archivar la documentación del cliente, siendo fundamental la grabación de datos correcta en el sistema y dejar constancia en el sistema del propósito o índole de la relación de negocio y poder realizar el seguimiento continuo. Las medidas simplificadas en operaciones de envío de dinero solo se pueden aplicar a determinados clientes, como administraciones públicas o entidades financieras, y a determinados productos, como los giros postales de las administraciones públicas o de sus organismos dependientes y los giros postales oficiales para pagos del servicio postal con origen y destino en el propio servicio de correos. Es importante tener esto en cuenta, ya que el nuevo reglamento es muy estricto en este punto. Las medidas reforzadas entran en juego cuando, después de identificar a nuestro cliente y comprobar sus datos de forma normal, el sistema nos informa de la aplicación de medidas adicionales. Esto no quiere decir que la operación del cliente sea sospechosa, presunto blanqueador. Al contrario, es un cliente, posiblemente habitual y conocido en la oficina, que realiza operativa de giro de forma frecuente. Por lo tanto, necesitamos tener más conocimiento de él y documentación que justifique su actividad. Explicarle que es necesaria legalmente, para no molestarle en próximas visitas a nuestra oficina, en un periodo de 1 año. Se debe informar al cliente de esta circunstancia con un sentido comercial, más o menos como estamos obligados por ley a pedirle documentación adicional para realizar esta operativa. Debemos ayudarle a cumplimentar la declaración de actividad económica, siendo necesario adjuntar la documentación que justifica su actividad económica o el origen de los fondos. Para próximas visitas, esta documentación se queda en nuestra base de datos. No es preciso aportarla otra vez durante el periodo de 1 año. Solo será necesaria su identificación. Esto sería un ejemplo de lo que debemos transmitir al cliente de medidas reforzadas en un envío, teniendo en cuenta que los pagos no debe justificar documentalmente el origen de los fondos, sino el propósito o índole de la operación. Por tanto, repito, en casos de clientes habituales, como la documentación de aplicación de esta medida es válida durante 1 año, no será necesario solicitarla si tenemos constancia de que está archivada debidamente. Es importante que conozcas qué hacer en el caso de que un cliente al que se le aplican medidas reforzadas se identifique con un documento en el que no figura domicilio o en el que figura que es extranjero. En este caso, tenemos que solicitar que aporte cualquier documento que acredite su estancia permanente o temporal en España. Además, recuerda, a la hora de aplicar estas medidas reforzadas, es el cliente quien tiene que cumplimentar el formulario Declaración de Actividad Económica o Profesional, existiendo uno para personas físicas y otro para personas jurídicas. Una vez cumplimentado, tendrá que estar firmado por el cliente y por el empleado, y se enviará la documentación al superior jerárquico para pedir su autorización. Si deseas profundizar más sobre las medidas reforzadas, y más concretamente sobre el formulario Declaración de Actividad Económica, te recomendamos que consultes el material de descarga que hemos preparado. Como hemos citado al comenzar a ver las medidas reforzadas, contamos con la ayuda de diferentes aplicaciones de envío o recepción de dinero que nos informarán de las medidas que debemos aplicar al cliente. En concreto, lo que hace el sistema es evaluar y determinar el grado o perfil de riesgo para un cliente en función, entre otros, de los factores frecuencia y cuantía de los envíos, actividad que motiva los envíos y origen o destino del dinero enviado. La aplicación de cada medida de diligencia debida implica el manejo de un tipo de documentación específica. Por eso es vital que sepamos diferenciar entre documentos identificativos, formulario Declaración de Actividad Económica o Profesional y documentos justificativos. Los primeros, como venimos viendo, son los que se emplean para identificar al cliente. Los segundos se utilizan en la aplicación de medidas reforzadas para obtener por parte del cliente más información acerca de su actividad económica. Y los terceros son los documentos empleados para justificar la actividad económica declarada por la persona física o jurídica. Te
Te invitamos a consultar el material de descarga Documentación, medidas de diligencia debida para profundizar en el tema y repasar la tipología específica para cada documentación. Para terminar, repasemos lo más destacado. Un cliente de medidas reforzadas es aquel sobre el que hay que tener más conocimiento y documentación de su actividad, al haber alcanzado los umbrales establecidos en base a la política de admisión de clientes de giro en correos. Una vez que tenemos de él la documentación, se guarda en la base de datos y, pasado el periodo de un año, se revisa para cotejar si ha existido algún cambio en su actividad. En correos, todos somos una pieza clave para la prevención del blanqueo de capitales y tenemos que estar atentos a las situaciones que se nos presentan. Así, cuando llegan los clientes a realizar envíos de dinero, debemos de mantener nuestro juicio crítico y evaluar la situación, a pesar de que la mayoría de las veces las transacciones se realizan por motivos simples y suele existir alguna relación legítima aparente entre el destinatario y el remitente. En caso de que una operación te resulte inusual o poco coherente, hazte estas preguntas. ¿El cliente participa en algún negocio en el que es más lógico utilizar los servicios de un banco en vez del envío de dinero? ¿Pudiera haber algún propósito comercial ilegítimo o algún otro motivo para la transacción? ¿Se realizan transacciones relacionadas? ¿Tienen sentido las cantidades o la frecuencia de las transacciones para este cliente en particular o para el objeto conocido de la transacción? ¿Tiene sentido que se envíe dinero a un determinado lugar o que el dinero provenga de ese lugar? ¿Hay algún interrogante con respecto al origen de los fondos? Si tras responderlas sigue existiendo alguna duda o sospecha, puedes proceder a solicitar al cliente la cumplimentación del formulario de la Declaración de Actividades Económicas, aunque el sistema no informe de aplicar medidas reforzadas. En ese caso, si el cliente se negase a cumplimentar la declaración o no adjuntara la documentación justificativa, no se podrá llevar a cabo la operación que nos solicita. Para terminar, recuerda que la falta de consistencia entre las actividades declaradas por el cliente y su comportamiento en el envío o recepción de dinero es uno de los principales indicios de identificación de actividades vinculadas con el blanqueo de capitales. Una de las responsabilidades que tenemos como profesionales, dentro del marco de la prevención del blanqueo de capitales, es comunicar inmediatamente todas las operaciones sospechosas por indicios o certeza de delito. Para ayudarte a reconocer dichas circunstancias de riesgo, hemos catalogado y recogido las más destacadas y de las que deberás informar inmediatamente. Son operaciones en las que se aprecie que el cliente fracciona la operación en varias para eludir el deber de identificación adicional. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la identidad del cliente real. Operaciones que aparentemente estén relacionadas con fondos procedentes de actividades delictivas o que tengan como objeto su ocultación. Operaciones en las que, conociendo la actividad del cliente, no existe una explicación razonable sobre el origen o destino de las operaciones realizadas. Operaciones en las que el cliente declare una actividad o profesión ilegal. Operaciones en las que el cliente no disponga o rehúse presentar la documentación justificante de domicilio permanente o temporal en España. Operaciones en las que el cliente ofrece algún regalo para evitar ciertos requisitos de identificación. Una vez que conoces las operaciones de riesgo, te surgirá la duda de ¿a quién tienes que informar en caso de situación susceptible de delito? ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil. Tendrás que remitir al área de prevención del blanqueo de capitales el formulario de comunicación de operaciones sospechosas con todos los términos de interés a través de la herramienta Conecta. La ley obliga en cuanto a las comunicaciones que debemos realizar. Favorablemente, su cumplimiento exime de responsabilidad a todos los empleados. Sin embargo, la no comunicación puede considerarse como falta muy grave. Por tanto, en caso de duda sobre si has de comunicar o no una operación, dirígete al director o responsable de la oficina, unidad de reparto, para que valore si procede su notificación. Una vez que hemos detectado e informado que la operación que nos solicita un cliente presenta indicios o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales, ¿qué debemos hacer? La ley exige que nos abstengamos de realizarla. No obstante, aclara que cuando no sea posible o cuando pueda dificultar la persecución de los implicados en la operación,
podremos llevarla a cabo comunicando inmediatamente su realización. Por su parte, Correos, dentro de su política de aceptación de clientes por motivos de control de riesgo de prevención de blanqueo, no acepta la siguiente categoría de clientes en operaciones de envío de dinero. Clientes que rehúsan entregar la documentación que permitan su identificación. Clientes que presenten documentos de identificación que alberguen dudas sobre su legalidad, legitimidad, no manipulación, etc. Clientes que faciliten datos falsos o erróneos. Clientes que ponen fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información. Clientes a los que no sea posible aplicar algunas de las medidas de diligencia debida previstas en el manual. Y clientes que oculten al titular real. Para conocer más sobre esta categoría de cliente, hemos preparado un documento descargable. Te recomendamos que los consultes. Todas las comunicaciones o los análisis de operaciones sospechosas que se realicen tendrán un carácter confidencial, así como la identidad de los empleados que las hayan efectuado. Así está recogido en la legislación. Por tanto, es nuestra obligación no revelar ni al cliente ni a terceros información relevante a cualquier actuación que pudiera dar lugar a una comunicación al SEPBLAC. Y ello incluye la comunicación al APBC sobre posibles operaciones sospechosas, cualquier aspecto relacionado con la petición de información por parte del APBC, la posible existencia de comunicación oficial del o al SEPBLAC. ¿Qué tenemos que hacer con toda la documentación derivada de las medidas de identificación del cliente y de la operación realizada? Tenemos la obligación, cada oficina o departamento, de mantener todos los documentos de nuestros clientes durante el periodo de 10 años, empezando a contar a partir de la fecha de realización de la operación. En concreto, tenemos que guardar el resguardo de la operación realizada y la copia de la identificación del cliente. Además, en los casos que proceda, tendremos que archivar la declaración de actividad económica, la acreditación de su domicilio permanente o temporal en España, la justificación documental de la actividad y todas las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas. Como los tiempos avanzan, que es una barbaridad, Correos actualmente está desarrollando sistemas para que toda la documentación se guarde digitalmente. En la admisión de giros, el documento de identificación ya se puede digitalizar. Hasta que el sistema de digitalización esté operativo, el empleado realizará fotocopias de los documentos aportados por el cliente que archivará conforme a las pautas del proceso de archivo y control de documentos. Una vez que nosotros hemos comunicado una operación sospechosa, esta es atendida por el área de prevención de blanqueo de capitales, donde la documentación remitida será analizada e investigada y se decidirá si se informa a la Comisión de Control para su comunicación al SEPBLAC, o bien se desestima el caso al carecer de indicios, o bien se marca al cliente en seguimiento. Profundicemos un poco más en cada posibilidad. Se gestionará la inmediata comunicación a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cuando el APBC determine que sí existen indicios de que la operación pudiera estar relacionada con el blanqueo. Si por el contrario el APBC determina que no parece haber relación de la operación con un posible blanqueo de capitales, al carecer de indicios, se desestimará realizar cualquier acción y se archivará el caso. En caso de que no haya indicios suficientes para informar al SEPBLAC, pero sí se mantengan las sospechas, se marcará al cliente como en seguimiento para valorar su comportamiento. En este supuesto, se realizará un control exhaustivo de los movimientos de dinero realizados a fin de determinar si el caso se pasa a la Comisión de Control y posteriormente al SEPBLAC o se archiva. Hemos llegado al final del curso sobre el blanqueo de capitales. Como cierre, quiero recordarte lo fundamental de cómo debes de actuar ante las operaciones de envío o recepción de dinero. Identifica a tus clientes. Aplica, según corresponda, la medida de diligencia debida. Graba los datos en el sistema y realiza correcta digitalización de documentos. Investiga determinadas operaciones. Comunica operaciones sospechosas. Abstente en ejecutar determinadas operaciones. Mantén la confidencialidad. Es un deber.